Sylvia Morrison tenía 65 años cuando entendió, de la manera más dura, que proteger a una familia a veces significa quedar como la mala delante de todos. Era viuda, vivía sola en una casa grande y tranquila en las afueras de Connecticut, y desde la muerte de Martin, su esposo, se había hecho cargo de cada cuenta, cada inversión y cada documento familiar, con una disciplina que a muchos les parecía exagerada. Pero Sylvia no era una mujer controladora por capricho. Había pasado décadas construyendo patrimonio junto a un hombre que empezó vendiendo seguros en una oficina pequeña y terminó levantando una vida cómoda sin deberle nada a nadie. Ella conocía el valor del dinero porque también conocía el cansancio de conseguirlo. Por eso, cuando creó los fondos fiduciarios para sus nietos, no lo hizo para presumir ni para mandar sobre nadie, sino para asegurarse de que Lucas, Sophie y los demás niños de la familia tuvieran una oportunidad real cuando fueran adultos. Aquel sábado, el día del cumpleaños número 6 de Lucas, Sylvia se despertó antes de las 7, aunque la fiesta empezaba después del mediodía. No pudo dormir bien. Se quedó unos minutos sentada en el borde de la cama, con la bata azul claro sobre los hombros y las manos quietas sobre las rodillas, mirando la luz fría que entraba por las cortinas. En la cómoda todavía estaba una foto de Martin sosteniendo a Lucas cuando era bebé, con esa sonrisa cansada de abuelo orgulloso que ella evitaba mirar demasiado tiempo. Sylvia había comprado un regalo sencillo, pero pensado con cariño. Una caja grande de bloques de construcción, un libro ilustrado sobre planetas y una tarjeta escrita a mano. Porque Lucas tenía esa costumbre rara de guardar papeles importantes dentro de una lata de galletas bajo su cama. Ella sabía esos detalles porque antes de que Amber empezara a poner distancia, Sylvia era la abuela que lo llevaba al parque, que sabía cómo cortarle las uvas y que nunca olvidaba que a Sophie le molestaban las etiquetas de la ropa. Con el paso de los meses, Sylvia empezó a notar cosas que no encajaban, aunque nunca las dijo en voz alta. Derek ya no la llamaba para contarle cosas simples, como hacía antes. Las visitas se volvieron breves, siempre con prisa, siempre con una excusa. ¿Y Amber? Amber tenía una forma muy específica de hablar, siempre amable por fuera, pero con una frialdad que no combinaba con el tono. Sylvia no era de las que sacaban conclusiones rápidas, pero tampoco era ingenua. Sabía leer silencios. Sabía cuando alguien estaba evitando algo. Aún así, decidió no confrontar. Pensó que tal vez estaba exagerando, que era normal que una familia joven quisiera su espacio. Mientras tanto, siguió ayudando económicamente cuando Derek lo necesitaba. Primero fue el matrimonio, después gastos de la casa, luego la escuela de los niños, una emergencia médica. Poco a poco, sin darse cuenta, ya había transferido más de $120,000 a lo largo de los años. Nunca pidió devolución, nunca. Puso condiciones. Para ella, ayudar a su hijo era natural. Pero lo que no vio venir fue cómo esa ayuda empezó a cambiar la forma en que la veían. Cuando llegó a la casa de Derek ese día, la fiesta ya estaba armada. Había globos azules y plateados atados a la reja, una mesa larga en el jardín con platos de colores y un inflable ocupando casi todo el espacio del césped. Se escuchaban risas de niños, música baja y el sonido constante de alguien inflando más globos en el fondo. Todo parecía normal, incluso bonito desde afuera. Pero Sylvia sintió algo apenas cruzó la puerta. No fue algo concreto. Fue más bien una sensación en el cuerpo. Como cuando uno entra a un lugar donde hubo una discusión hace poco y el aire todavía está pesado. Amber la recibió con una sonrisa rápida, sin acercarse demasiado, y le indicó con la mano dónde dejar los regalos. Derek estaba hablando con otros adultos, pero cuando la vio, levantó la mano desde lejos en lugar de acercarse. Ese pequeño gesto que para cualquiera podría pasar desapercibido, a Sylvia le quedó dando vueltas. No era rechazo directo, pero tampoco era cercanía. Era como si hubiera una distancia ya instalada, algo que no estaba antes. Sylvia se movió despacio por el jardín, observando más de lo que participaba. Saludó a algunos conocidos, comentó lo rápido que Lucas estaba creciendo y dejó que los niños abrieran su regalo sin hacer mucho alboroto. Lucas se acercó a ella con esa alegría genuina que todavía no sabe fingir. La abrazó fuerte y le dijo que iba a guardar la tarjeta como las otras. Ese detalle le apretó el pecho más de lo que esperaba. Sophie también se acercó, pero miró primero hacia la casa, como si estuviera chequeando si alguien la estaba viendo. Ese tipo de cosas no se dicen, pero se sienten. Sylvia empezó a notar pequeñas señales. Amber siempre cerca, siempre observando,
interrumpiendo conversaciones con frases suaves, pero que cortaban cualquier intimidad. Cada vez que Sylvia intentaba hablar a solas con Derek, aparecía alguien o algo que desviaba la atención. No era casualidad, era sutil, pero constante. En un momento, mientras los niños estaban distraídos en el inflable y la mayoría de los adultos se concentraban en la mesa de comida, Amber se acercó a Sylvia y le dijo en voz baja que necesitaba hablar con ella un minuto. No sonó como una invitación, sonó como algo ya decidido. La llevó hacia un pasillo lateral dentro de la casa, lejos del ruido, donde la música apenas se escuchaba. Era un espacio estrecho, con una luz blanca fuerte y sin ventanas. Sylvia se quedó parada esperando, con esa calma que siempre mantenía incluso cuando algo no le gustaba. Amber cruzó los brazos y no dio vueltas. No empezó con cortesías ni con explicaciones suaves. Fue directa. Dijo que había algo que necesitaban resolver de una vez, porque la situación ya no era sostenible como estaba. Y en ese momento Sylvia entendió que esa conversación no iba a ser una simple incomodidad. Iba a cambiar todo. Amber no levantó la voz, pero tampoco suavizó nada. Dijo que Sylvia estaba interfiriendo más de lo que le correspondía, que el tema del dinero ya no era solo una ayuda sino una forma de control, y que eso estaba afectando la dinámica de la familia. Sylvia escuchó sin interrumpir, con la misma postura firme de siempre, pero por dentro algo empezó a acomodarse de otra forma. No era la primera vez que alguien confundía organización con control, pero sí era la primera vez que venía acompañado de ese tono. Amber fue más lejos. Mencionó directamente los fondos fiduciarios de los niños, diciendo que no tenía sentido que una abuela decidiera sobre el dinero de sus propios hijos cuando ellos eran los padres. Habló de autonomía, de decisiones familiares, de libertad, pero no lo dijo como un debate. Lo dijo como una exigencia que ya venía pensada desde antes. Después vino lo que realmente importaba. Amber dejó claro que quería acceso total a esos fondos, no parcial, no supervisado, no con condiciones. Total. Dijo que estaban evaluando comprar una casa mejor, una casa a la altura de lo que la familia merecía, y que ese dinero podía ser usado como entrada, como inversión, como un paso lógico para el futuro de todos. Sylvia no reaccionó de inmediato, pero por dentro ya estaba viendo el cuadro completo. No era una conversación sobre principios, ni sobre crianza, ni sobre independencia. Era una decisión tomada que solo necesitaba su firma. Y cuando Amber agregó que no tenía sentido mantener ese dinero bloqueado por años cuando podía estar siendo usado ahora, Sylvia entendió que no se trataba de los niños. Se trataba de otra cosa completamente diferente. Sylvia respiró hondo antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque necesitaba medir exactamente cómo hacerlo. Llevaba años tomando decisiones importantes sin levantar la voz, sin reaccionar en caliente, y ese no iba a ser el momento de cambiar eso. Miró a Amber con atención, como si estuviera confirmando algo que ya sospechaba desde hacía tiempo. Le explicó, con calma, que esos fondos no eran dinero disponible para uso inmediato, que habían sido estructurados legalmente con un propósito muy claro: proteger el futuro de los niños, no financiar decisiones presentes de los adultos. No fue un discurso largo, fue directo, pero mientras hablaba se dio cuenta de que Amber no estaba escuchando para entender, estaba esperando para responder, y eso cambió completamente la forma en que Sylvia empezó a ver la situación. Amber no tardó en reaccionar. Su expresión cambió ligeramente, como si la paciencia que estaba mostrando hasta ese momento hubiera sido solo una capa fina. Dijo que entonces Sylvia tendría que decidir qué era más importante: seguir controlando ese dinero o mantener una relación con sus nietos. No lo gritó, no lo dramatizó, pero la frase quedó en el aire de una forma pesada, imposible de ignorar. Fue un ultimátum claro. Y lo más incómodo no fue la amenaza en sí, sino la naturalidad con la que fue dicha, como si fuera algo razonable, como si poner condiciones para ver a sus propios nietos fuera una consecuencia lógica. En ese instante, Sylvia no sintió rabia, sintió claridad. Una claridad fría, muy específica, que solo aparece cuando uno entiende que la situación ya cruzó un límite que no tiene vuelta atrás. Sylvia no respondió de inmediato, no porque no tuviera una respuesta, sino porque en ese momento ya no estaba pensando en ganar una discusión, sino en entender hasta dónde llegaba todo eso. Miró el piso por un segundo. Después volvió a levantar la vista con la misma calma de siempre. No levantó la voz. No hizo escándalo. No reaccionó como Amber tal vez esperaba.
Solo dijo que no iba a cambiar nada de lo que ya estaba definido, que los fondos no eran negociables y que no estaban abiertos a interpretación. Fue una respuesta corta, pero firme. Y mientras la decía, Silvia ya estaba tomando otra decisión por dentro, una que no iba a compartir ahí. Porque había algo que Amber no sabía. Silvia nunca dejaba algo vulnerable después de escuchar una amenaza directa. La conversación terminó sin cierre real. Amber no insistió más en ese momento, pero su expresión dejó claro que eso no había terminado. Silvia salió de ese pasillo y volvió al jardín como si nada hubiera pasado. Se acercó a Lucas, le acomodó la camiseta que estaba torcida por tanto saltar y le dijo que después iban a ver juntos el libro de planetas. Nadie alrededor parecía notar nada extraño. La música seguía, los adultos conversaban, los niños corrían, pero para Silvia todo ya era diferente. Porque mientras estaba ahí, con una sonrisa tranquila, ya estaba reorganizando mentalmente cada movimiento que iba a hacer a partir de ese instante. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en ayudar, estaba pensando en proteger. A veces ese tipo de decisiones no se ven desde afuera. Todo parece normal, como si nada estuviera pasando. Pero por dentro todo cambia en silencio. Si llegaste hasta aquí, vale la pena que te detengas un segundo. ¿Desde dónde estás leyendo esto? Porque hay cosas que uno solo entiende cuando presta atención a los detalles pequeños. Silvia se quedó unos minutos más en la fiesta, lo justo para no generar preguntas, lo justo para despedirse sin parecer abrupta. Abrazó a Lucas otra vez, le dijo a Sophie que se portara bien y saludó a Derek con un gesto breve. No hubo confrontación pública, no hubo escena, pero mientras caminaba hacia su auto, ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. No esperó al día siguiente. No dejó que pasara el fin de semana. Apenas llegó a su casa, dejó el bolso sobre la mesa, se quitó los zapatos y fue directo a su oficina. Encendió la lámpara, sacó una carpeta específica del cajón y revisó rápidamente algunos documentos que ya conocía de memoria. Después tomó el teléfono y llamó a su abogado. No fue una conversación larga ni emocional. Fue clara, técnica y directa. Le explicó lo que había pasado. Repitió palabra por palabra el ultimátum que había recibido y pidió que se activaran inmediatamente todas las medidas necesarias para proteger los fondos. No habló de familia, no habló de sentimientos, habló de riesgo. Y para alguien como Silvia, cuando algo se convierte en riesgo, la respuesta no es esperar, es actuar. El abogado no se sorprendió tanto como Silvia esperaba. De hecho, escuchó en silencio y al final solo hizo algunas preguntas específicas, como si ya hubiera visto ese tipo de situación antes. Le explicó que, aunque los fondos ya estaban protegidos por estructura legal, siempre existían intentos de presión o manipulación indirecta cuando había familiares involucrados. Le recomendó reforzar inmediatamente las restricciones, bloquear cualquier solicitud de modificación, registrar formalmente cualquier intento de acceso y dejar constancia de posibles conflictos de interés. Silvia tomó nota de todo sin interrumpir. No estaba nerviosa. Estaba concentrada. Confirmó que quería activar todas las protecciones adicionales y pidió que cualquier comunicación futura relacionada con los fondos pasara directamente por el despacho. No quería intermediarios, no quería malentendidos y sobre todo, no quería dejar ningún espacio abierto para interpretaciones. Esa misma noche, después de colgar, Silvia se quedó sentada unos minutos en silencio, con el teléfono todavía en la mano. No era tristeza lo que sentía. Era una mezcla rara de decepción y certeza. Durante años había ayudado sin cuestionar demasiado, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Pero ahora veía con más claridad cómo esa ayuda había sido interpretada de otra forma, no como apoyo, sino como algo disponible, como un recurso más dentro de la vida de Derek y Amber. Y lo más difícil no era el dinero. Era entender que esa percepción había llegado al punto de convertirse en una exigencia. Silvia no se sentía culpable por decir que no. Pero sí le dolía que la situación hubiera llegado hasta ahí. Aún así, no dudó. Porque si algo tenía claro en ese momento era que ceder no iba a arreglar nada. Iba a empeorar todo. Los días siguientes confirmaron todo lo que Silvia ya intuía. Derek empezó a llamarla con más frecuencia, pero no como antes. Las conversaciones eran tensas, cortas, siempre girando alrededor del mismo tema. Al principio intentó ser neutral, como si estuviera mediando, diciendo que tal vez había una forma de llegar a un punto medio. Pero poco a poco ese tono fue cambiando.
Empezó a repetir argumentos que no eran propios de él. Frases sobre decisiones como padres, necesidades actuales y flexibilidad. Silvia escuchaba y respondía con la misma calma, repitiendo lo esencial. Los fondos no estaban disponibles, no iban a ser modificados y no eran negociables. No levantaba la voz, no discutía, pero tampoco cedía, y esa combinación empezó a generar más presión del otro lado. Amber, por su parte, dejó de ser sutil. Los mensajes empezaron a ser más directos, más incómodos. Primero fueron comentarios indirectos sobre lo difícil que era mantener a una familia sin apoyo real. Después, insinuaciones sobre la relación con los niños, hasta que finalmente llegó a lo que Silvia ya esperaba. Restricciones. De repente, las visitas dejaron de ser posibles, las excusas se volvieron constantes y el acceso a los nietos empezó a depender de momentos adecuados, que nunca coincidían. No era una ruptura declarada, era algo más calculado, una forma de presión emocional disfrazada, de decisiones familiares. Pero Silvia no reaccionó como ellos esperaban. No suplicó, no negoció acceso a cambio de dinero. En lugar de eso, empezó a documentar todo. Mensajes, fechas, cambios de comportamiento, porque entendía que la situación ya no era solo familiar. Estaba cruzando hacia algo más serio. No pasó mucho tiempo hasta que apareció una información que terminó de encajar todas las piezas. No vino de Derek ni de Amber, sino de otro miembro de la familia que, incómodo con la situación, decidió hablar. Le contó a Silvia con cuidado que desde hacía meses ya existía un plan bastante claro. Usar el dinero de los fondos como entrada para una casa de alto nivel. No era una idea reciente nacida de una necesidad urgente. Era algo que venían considerando desde antes, incluso antes de aquella conversación en el pasillo. Lo más preocupante no era solo el plan en sí, sino la naturalidad con la que lo trataban, como si ese dinero ya les perteneciera de alguna forma. Silvia no reaccionó, con sorpresa. Solo confirmó algo que ya venía sintiendo desde el primer momento. Ese fue el punto en el que dejó de verlo como un conflicto familiar y empezó a verlo como un intento de explotación financiera. Y cuando Silvia veía algo así, no lo enfrentaba con emoción, lo enfrentaba con estrategia. Reunió toda la información que tenía. Registros de transferencias anteriores, mensajes recientes, notas de conversaciones, fechas de cambios de comportamiento. Organizó todo de forma clara y se lo envió a su abogado para que quedara formalmente documentado. También dejó por escrito que cualquier intento de presión o manipulación sería considerado como un conflicto de interés directo contra los beneficiarios de los fondos, es decir, los propios niños. No estaba exagerando, estaba estableciendo límites claros en un terreno donde ya no podía permitirse ambigüedades. La presión no tardó en cambiar de dirección. Sin acceso al dinero, los planes que Derek y Amber habían construido empezaron a tambalear. La compra de la casa, que ya estaba en conversaciones avanzadas, dejó de ser viable de un día para otro. Y cuando ese tipo de expectativa se rompe, todo lo que estaba sostenido por ella también empieza a ceder. Las discusiones entre ellos, que antes quedaban ocultas, se volvieron más frecuentes. Silvia no estaba presente para verlas, pero las señales eran claras. Cambios de tono en los mensajes, silencios largos, intentos aislados de Derek de retomar contacto sin la presencia de Amber. No era una reconciliación todavía, pero era un quiebre en la dinámica que hasta entonces parecía alineada. Derek empezó a mostrarse diferente. Al principio eran pequeños gestos, como mensajes más largos o intentos de explicar cosas que antes simplemente afirmaba. Después vinieron llamadas donde ya no repetía argumentos ajenos, sino que hablaba desde una incomodidad real. No fue un cambio inmediato ni limpio. Fue confuso, con idas y vueltas. Pero poco a poco empezó a reconocer que había permitido que la situación escalara más de lo que debía, que había dejado que la distancia con su madre creciera sin cuestionarla demasiado. Silvia no lo interrumpía, no lo presionaba a admitir nada, solo escuchaba, porque entendía que ese tipo de despertar no se fuerza, o llega solo o no llega. La ruptura entre Derek y Amber no fue un momento único, ni una decisión tomada en una sola conversación. Fue el resultado de semanas acumulando tensión, frustración y expectativas rotas. Sin el acceso
Al dinero, muchas de las decisiones que antes parecían firmes empezaron a mostrar lo débiles que eran. Las discusiones dejaron de girar solo alrededor de la casa y empezaron a tocar temas más profundos: control, decisiones, influencia. Derek empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como la forma en que Amber dirigía las conversaciones, cómo respondía por él en ciertas situaciones o cómo transformaba desacuerdos en conflictos más grandes. No fue una revelación repentina, fue un proceso incómodo de darse cuenta. Cuando finalmente tomó distancia, no lo hizo con seguridad, lo hizo con dudas, pero aún así fue suficiente para cambiar el rumbo. Derek se separó al principio de forma temporal, buscando espacio para reorganizar su propia cabeza. Y en ese espacio, sin la presión constante, empezó a ver con más claridad todo lo que había pasado en los últimos años. No solo el tema del dinero, sino también el aislamiento progresivo de su familia. La forma en que ciertas decisiones parecían ya definidas antes de ser discutidas. Sylvia no celebró esa separación, ni la tomó como una victoria. Para ella no había nada que celebrar. Solo era una consecuencia de algo que ya venía mal desde antes. Hay momentos en los que uno empieza a ver las cosas desde afuera, y recién ahí entiende lo que antes parecía normal. Si esto te está haciendo pensar en alguien o en alguna situación parecida, compártelo. A veces ver estas historias desde otro ángulo ayuda más de lo que parece. Con el paso de las semanas, Derek empezó a acercarse de otra forma. No con pedidos, no con exigencias, sino con una intención más clara de reconstruir. Volvió a visitar a Sylvia, al principio con cierta incomodidad, como si no supiera bien cómo retomar algo que había dejado enfriar. Pero ese primer paso fue suficiente para empezar a cambiar la dinámica entre ellos. La relación entre Sylvia y Derek no volvió a ser exactamente como antes, pero empezó a reconstruirse de una forma más honesta. Ya no había esa confianza automática, pero sí había algo más real: conciencia. Derek empezó a asumir poco a poco el peso de sus decisiones. No intentó justificarse todo el tiempo, y eso, para Sylvia, ya era un cambio importante. Las visitas volvieron a ocurrir, esta vez sin intermediarios, sin tensiones escondidas. Y lo más importante, el contacto con los niños empezó a normalizarse otra vez. Lucas seguía guardando sus papeles importantes en la misma lata, y Sophie seguía incomodándose con las etiquetas de la ropa. Esos pequeños detalles, que para otros podrían parecer insignificantes, eran para Sylvia una señal de que algo estaba siendo protegido de verdad. En paralelo, el frente legal seguía activo. Amber no desapareció simplemente. Hubo intentos de presión indirecta, comentarios, incluso insinuaciones de que Sylvia estaba exagerando la situación. Pero esta vez, todo estaba documentado. Cada mensaje, cada intento de manipulación, cada cambio de postura. El abogado de Sylvia manejó cada movimiento con precisión, dejando claro que cualquier intento de acceso a los fondos sin autorización sería tratado como una violación directa de los términos establecidos. No hubo grandes escenas públicas ni enfrentamientos dramáticos, pero sí hubo límites firmes, bien definidos. Y eso fue suficiente para que Amber perdiera fuerza dentro del conflicto. Con el tiempo, la situación se estabilizó. No volvió a ser una familia perfecta, ni siquiera cercana en todos los sentidos, pero se volvió más clara. Cada uno entendió su lugar y sus límites. Sylvia mantuvo el control total de los fondos, sin excepciones, sin ajustes, sin presiones. Derek reconstruyó su vínculo con ella desde una posición más consciente, más responsable. Y los niños crecieron sin saber todos los detalles, pero protegidos de algo que podría haber afectado su futuro de una forma muy concreta. Para Sylvia eso era suficiente. No necesitaba reconocimiento ni disculpas formales. Necesitaba resultados. Y esos resultados estaban ahí. Al final, lo que más le quedó a Sylvia no fue el conflicto, ni el dinero, ni siquiera la ruptura familiar. Fue una certeza incómoda, pero necesaria. Ayudar sin límites también puede ser una forma de poner en riesgo aquello que uno quiere proteger. Durante años pensó que estaba haciendo lo correcto al sostener todo sin cuestionar demasiado. Pero ese día, en ese pasillo, entendió que amar a su familia no significaba decir que sí a todo. A veces, significaba lo contrario. Decir que no, incluso cuando eso implicaba perder, incomodar o enfrentar. Y aunque el precio fue alto, también fue claro. Porque gracias a esa decisión, lo que realmente importaba, el futuro de sus nietos, quedó intacto.